¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo fanfic para ustedes. Así que, sin más palabras, recuerden el link del creador en descripción. Este fanfic no es mío, pero su servidor se los trae disponible. Así que los dejo con el fanfic. Dejen like, suscríbanse. Chao, chao. La vida no es justa y ciertamente no es amable. El pequeño Izuku aún no sabe lo que eso significa, pero sí sabe que su padre actúa de manera diferente cuando está en casa y cuando está afuera. Observa en silencio cómo su padre sonríe y se ríe con otras personas en las pocas ocasiones en que ve a su padre en público y se encoge de miedo bajo la mano dura y la mano dura de Isashi dentro de los confines de su hogar. No es lo mismo ser una mala persona que ser un villano. Isashi no es un villano, todavía, pero es una mala persona. Como todos los niños, el único mundo que Izuku conoce es el suyo. Él piensa que su mundo es absoluto, por lo que Izuku no sabe que está mal. Simplemente sabe que lo es. Siempre ha sido, y siempre será, así, piensa. Pero la primera vez que su padre golpea a su madre, el mundo de Izuku se rompe. Isashi nunca había sido amable, ni con Izuku ni con Inko, en la privacidad de su hogar. Pero tampoco había sido completamente violento. Es decir, hasta que se volvió violento. Un día, Isashi llegó a casa borracho, y fue solo, solo, una bofetada de revés en la cara de Inko. Pero después de esa única vez, se convirtió en algo común. Luego empeoró. Realmente comenzó a golpearla. Luego, comenzó a golpearla incluso cuando no estaba borracho. Inko ha comenzado a encerrar a Izuku en el armario de las escobas cada vez que llega el momento de que Isashi regrese a casa, temeroso de lo que el hombre podría hacerle a su indefenso hijo. E Izuku se siente impotente. Se acurruca en sí mismo sollozando en silencio mientras todo lo que puede hacer es escuchar los jadeos furiosos y los juramentos de su padre, los gritos ahogados de su madre y el sonido despiadado de la carne golpeando la carne. Busca en la puerta hasta que le sangran las yemas de los dedos, pero nunca puede salir hasta que su padre se va a dormir en el dormitorio y su madre, cansada, rota, magullada y ensangrentada, finalmente puede levantarse del suelo. Y considera que es lo suficientemente seguro para recuperarlo. Pero un día, Isashi llega a casa antes de lo esperado. Inko entra en pánico. Ella arrastra y empuja a Izuku dentro del armario de las escobas, pero en su prisa no tiene tiempo para cerrarlo. Isashi, sin saberlo y tal vez sin importarle, simplemente se convierte en el hábito y comienza de golpearla. Pero Izuku lo sabe, y le importa, por lo que escarba en la puerta con las yemas de los dedos en carne viva, y esta vez, en realidad se abre. El pequeño cuerpo de Izuku sale dando tumbos hacia la sala de estar. Sus padres se vuelven hacia él, el rostro magullado de Inko cae de horror y los rasgos de Isashi se tuercen en una mueca de desprecio. ¿Qué es esto? Pregunta, pero pronto se aleja del cuerpo tembloroso de Izuku con una burla. ¿Lo qué? Corre, chico, no tengo tiempo para lidiar contigo en este momento. El cuerpo derrotado de Inko se hunde con alivio, pero el de Izuku se congela de desesperación. Isashi se está acercando a Inko de nuevo, ni siquiera le importa que Izuku esté allí. Si hay algo que es más grande que el miedo de Izuku a su padre, es su miedo a su madre. Pero Izuku sabe que no puede hacer nada para detener a su padre. Isashi es el gobernante absoluto de su casa, es demasiado grande y demasiado fuerte, y está empeñado en volver a golpear a su madre. Izuku no puede detener a su padre. No puede salvar a su madre. Entonces Izuku hace lo único que puede. Se interpone entre ellos. ¿Qué? No, Izuku, cariño, no lo hagas, no puedes, tú, escucha lo que dijo tu padre y corre. Inko alcanza débilmente a su hijo, pero sus piernas han dejado de funcionar por estar tensas o estresadas. Las manchas oscuras ya están invadiendo su visión, y apenas puede mantener sus ojos en la espalda pequeña y temblorosa de su hijo mientras se interpone entre ella e Isashi. Isashi se burla, lamidos de llamas parpadeando amenazadoramente en las comisuras de su boca. ¿Te atreves a desobedecerme, muchacho? Izuku tiembla, pero se mantiene firme. Isashi lo abofetea. La cara de Izuku gira hacia un lado, su pequeño cuerpo se balancea con la fuerza del golpe. Y, sin embargo, todavía permanece entre sus padres. Esta vez, Isashi lo golpea. Izuku cae al suelo.
pero se levanta antes de que Hisashi pueda dar otro paso hacia Inko. Hisashi lo patea. Lo lanza. Lo pisotea. Respira fuego sobre él. Pero Izuku sigue levantándose. Una y otra vez, más magullado, ensangrentado y lloroso cada vez, pero todavía se levanta y se interpone entre Hisashi e Inko. Finalmente, Hisashi parece haber desahogado lo suficiente como para vagar hacia el dormitorio sin volver con Inko, quien parece haberse desmayado en algún momento. Izuku se queda ahí un momento más, jadeando y llorando en silencio, la adrenalina bombeando por sus venas, moretones, cortes y quemaduras acribillan su cuerpo. Pero su madre, afortunadamente, está ilesa. Y por un momento, Izuku se regocija. No pudo detener a su padre o salvar completamente a su madre, pero al menos pudo protegerla de más daño. En este momento, se siente más alto que un rascacielos, más fuerte que All Might. Se siente como un héroe. Inko se despierta e Izuku le sonríe. Está bien, mamá, susurra, sin saberlo, sonriendo a través de la sangre en sus dientes. Estoy aquí. Yo te protegí. Pero cuando Inko echa un vistazo a su hijo maltratado y ensangrentado, rompe a sollozar. Es un testimonio de lo mucho que Hisashi los tiene bajo su control, que incluso medio histérica y rota como está, todavía se ahoga y ahoga sus gritos para no molestar al hombre dormido. Lo siento, Izuku, susurra entre sollozos, sin atreverse a abrazar a su hijo y al menos empeora sus numerosas heridas. Lo siento mucho, Izuku. Y mientras Izuku mira a su madre, que está acurrucada frente a él en el suelo en una cruel parodia de una dojeza, su adrenalina y euforia se derrumban y él piensa que no, mamá, eso no es lo que quería que dijeras. Lo que quería que dijeras era, antes de que pueda terminar ese pensamiento, Izuku se desmaya. Izuku aprende a abrir cerraduras con horquillas y sujetapapeles. La próxima vez que Inko lo encierra en el armario de las escobas, busca frenéticamente en la oscuridad hasta que la cerradura hace clic y sale dando tumbos una vez más. Encuentra a Hisashi de pie sobre Inko con un puño ensangrentado. Se interpone entre ellos. Ocurre de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Inko se entera de que encerrar a Izuku ya no sirve de nada y deja de intentarlo. Todo lo que hace es llorar. Unas cuantas veces más, Hisashi ya ni se molesta en ir por Inko. Empieza a ir directamente hacia Izuku. Vuele. Vuele, 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 y los sollozos ahogados de Inko duelen aún más. Pero incluso a través del dolor cegador y las llamas, Izuku muestra los dientes en una parodia retorcida de una sonrisa. Debido a Hisashi golpeo él significa que no está latiendo madre de Izuku. Izuku aprende ese día que la derrota puede saber a victoria. La mayoría de las personas manifiestan su peculiaridad antes de los 4 años. El cuarto cumpleaños de Izuku llega y se va sin que él muestre ni siquiera una pizca de peculiaridad, y un preocupado Inko aprovecha la oportunidad cuando Hisashi está fuera para llevar rápidamente a Izuku al hospital. No tiene la segunda articulación en el dedo del pie que lo dejaría sin peculiaridades, dice el médico, señalando su radiografía. Puede ser que el joven Midoriya tenga una peculiaridad, pero todavía no la ha activado. ¿Hay algo que pueda estar presionándolo o oprimiéndolo? Inko mira a la doctora salvajemente, porque ni siquiera sabe por dónde empezar. Luego mira a su hijo pequeño, que la mira con los ojos muy abiertos y brillantes, que nunca ha sabido lo que es no estar oprimido y ni siquiera saber que está siendo oprimido. Un sollozo amenaza con estallar, pero Inko lo reprime con practicada facilidad. Ella toma la mano de su hijo y se van sin decir palabra. Más tarde, cuando casi han llegado a casa, Izuku susurra en voz baja. Espero entender tu peculiaridad, dice en voz baja. Espero entender tu peculiaridad, y no la que te lastimó tanto. Eso le dolió tanto, no dice. Izuku mira a Inko, y sus brillantes ojos verdes están llenos de sinceridad. Quiero protegerte. Quiero ser un héroe. Y ante eso, ni siquiera Inko puede contener las lágrimas. Pero la vida no es justa y ciertamente no es amable. Hisashi había vuelto a casa mientras los dos estaban fuera, y está furioso por su ausencia. ¿Qué crees que estás haciendo? Si sea, las llamas salen de su boca con cada respiración. ¿Crees que puedes simplemente correr como quieras? ¿Te atreves a desafiarme? Esta vez no se limita a manifestar su naturaleza violenta. No, está concentrado y enojado con ellos. En Inko, para ser exactos.
Por primera vez en meses, Hisashi no se lanza hacia Izuku, sino hacia Inko. ¡No! Grita Izuku, arrojándose frente a un Inko con los ojos muy abiertos y congelado. Está de espaldas a Hisashi, tratando de proteger a su madre de las llamas que parpadean por el aliento furioso del hombre. Está desesperado, asustado y frenético y, por un momento salvaje, cree que no será suficiente. Izuku empuja con todo lo que tiene, tratando de sacar a su madre de la línea de fuego literal. Algo estalla dentro de él, e Hisashi deja escapar un sonido de sorpresa. Izuku abre los ojos que no había notado que había cerrado para encontrar a Inko mirándolo con algo parecido al horror. Sus ojos muy abiertos reflejan claramente el reflejo de Izuku, y descubre que hay casi un halo de llamas en su espalda. Izuku abre la boca para asegurarle que no duele, pero Inko se le adelanta. Ella grita. El sonido agudo y estridente penetra el corazón de Izuku y congela su sangre. Él retrocede, porque ella grita al verlo a él, y su fuego, y nunca quiso lastimarla, solo quería protegerla, porque, en ese momento, las llamas que habían estado ardiendo inofensivamente en su espalda se vuelven contra él. Y ahora se hace daño, y los gritos de Izuku une Inko de que su carne se quema por su propio capricho. Su enfermiza armonía de gritos se interrumpe cuando Hisashi abofetea duramente a cada uno de ellos. Inko cae al suelo, ya sea por la fuerza del golpe o por el impacto. Pero a estas alturas Izuku está demasiado acostumbrado al dolor como para que la dicha de la inconsciencia lo tome de un solo golpe, e incluso con su espalda y hombros un desastre de dolor, todavía está lo suficientemente alerta como para levantar la cabeza temblorosa y mire hacia arriba a la sonrisa loca de Hisashi. Bueno, mire, el hombre se ríe con dureza, las llamas lamiendo sus labios. ¿Qué tenemos aquí, muchacho, HM? No lo estás exhalando como lo hago yo, pero me condenaré si eso no es un capricho del fuego, mi capricho de fuego. Hisashi se inclina hacia Izuku, su cabello negro y rizado roza la frente del niño y sus ojos negros y negros perforan su alma. Luego respira las palabras que perseguirán a Izuku de por vida, que se queman en su corazón palpitante, que plagan todas sus esperanzas y sueños. De tal palo tal astilla. Cuando Inko se despierta de nuevo, está acostada con una manta sobre ella, y Hisashi no está a la vista. Lo siento, mamá, grita una voz tranquila, e Inko gira su cabeza. Izuku está de pie a unos metros del pie de su manta, como si no estuviera seguro de si puede acercarse a ella. Tiene la cabeza colgando, las manos entrelazadas frente a él, su camisa está rasgada y se mantiene unida por vendajes torpemente enrollados, y apesta al familiar olor a crema para quemaduras. Un sollozo se atora en la garganta de Inko. No, cariño. Lo siento, estoy tan, así que lo siento, Izuku. Izuku abre la boca como si quisiera decir algo, luego la cierra. Inko espera, pero su hijo no dice nada, por lo que abre los brazos sin decir palabra, sin confiar en sí misma para poder formar más palabras. Él se acerca a ella, con los hombros caídos de alivio, e Inko sostiene a su hijo alrededor de su cintura, con cuidado con los vendajes sueltos y la crema para quemar en la parte superior de la espalda. Después de un momento, Izuku levanta lentamente los brazos para acunar su cabeza. Ella no está segura de si los movimientos lentos se deben al dolor en su espalda, o porque él duda por la incertidumbre de que ella pueda rechazarlo, ya que ella ya le gritó. La vulnerabilidad en su cuerpo tembloroso le rompe el corazón una vez más. Inko quiere disculparse de nuevo. Quiere decirle que lamenta haberla asustado, que no es culpa suya, que lamenta haberlo dado a luz así, que lamenta que él sienta que tiene que protegerla y no al revés. Sin embargo, todo lo que sale de su boca es un sollozo roto. No es lo mismo ser una mala persona que ser un villano. Hisashi había sido una mala persona, un mal padre y un mal hombre, pero no había sido un absoluto villano público que tenía héroes persiguiéndolo. Pero Hisashi no solía ser violento, y luego se volvió violento. Simplemente así, esto también cambia, y no mucho después de que Izuku se da cuenta de su peculiaridad, un nuevo villano se da a conocer al mundo. Quizás ver a Izuku con su peculiaridad había cambiado algo en Hisashi. Quizás simplemente se aburrió de mantener oculta su naturaleza violenta en los confines de su pequeña casa. Izuku no sabe, y nunca quiere entender, por qué, y durante mucho tiempo ni siquiera sabe qué.
Todo lo que sabe es que Hisashi regresa tarde a casa con más frecuencia, oliendo a humo y cenizas y con una sonrisa de satisfacción que generalmente solo aparece después de que se desestresó con una sesión de golpizas con Izuku. Como si ya hubiera descargado su enojo con otra persona, Izuku luego piensa en una comprensión enfermiza. Pasan meses antes de que Izuku e Inko se den cuenta de que Hisashi se ha convertido en un villano. Y ni siquiera lo aprenden del hombre mismo. Le tienen demasiado miedo como para preguntarle algo, y él piensa tan poco en ellos como para decirles algo. Después de todo, sucede así. Hisashi no ha vuelto a casa en 3 días, y los moretones que Izuku recibió de su última golpiza están comenzando a desvanecerse lentamente. Pero ni él ni Inko se atreven a esperar que su suerte dure y esperan con la respiración contenida, caminando de puntillas sobre una fina capa de hielo. Pero luego ven la noticia sobre un villano que escupe fuego siendo capturado por algún héroe. Ven la imagen borrosa de un hombre con cabello negro y rizado, ojos negros chasqueantes y llamas saliendo de su boca, esposado y dirigido por la policía. Ambos ven, ambos reconocen, y durante mucho, mucho tiempo, todo lo que pueden hacer es mirar la pantalla. Es anticlimático. Casi no se siente real. Inko e Izuku todavía saltan cada vez que pasos pesados se acercan a la puerta de entrada, incluso si resulta ser solo el cartero, todavía tienen el hábito de hablar en voz baja a pesar de que no hay nadie en la casa que los golpee por ser ruidosos, y todavía tienen un luz, si alguna fobia puede llamarse luz, pirofobia. Después de todo, las heridas no se curan fácilmente y las cicatrices tardan más en desaparecer. Pero Izuku lo aceptará. Incluso si están nerviosos, es mejor que estar magullados y ensangrentados. Es mucho mejor que tener que ver a alguien más magullado y ensangrentado. El héroe que atrapó a Hisashi no es muy conocido. Su nombre ni siquiera se menciona en la prensa. Pero Izuku cava hasta que los encuentra, luego encuentra todo lo que puede sobre ellos. La información que un niño de 5 años puede desenterrar es ciertamente poca, sin mencionar que no hay mucho sobre el héroe en primer lugar, pero el corazón de un niño decidido no es fácil de dejar de lado. Izuku encuentra todo lo que puede sobre este héroe. Aprende su nombre. Se entera de que recientemente hicieron su debut formal. Encuentra e imprime una imagen borrosa del héroe que parece sacada de una grabación pausada de una cámara de seguridad. Lo clava con cuidado en su pared, justo al lado de su póster favorito de All Might. Ellos mueven. Con Hisashi abandonando sin ceremonias y su única fuente de ingresos cortada abruptamente, Inko tiene que trabajar y dejar a Izuku en paz. Pero aún así, incluso luchando para llegar a fin de mes, se mudan. Ninguno de los dos siente amor por el lugar donde Hisashi mancha sus recuerdos como manchas de sangre en una pared. Entonces se mudan a un apartamento más pequeño en una ciudad diferente. Allí, Izuku se encuentra con Bakugo Katsuki. Izuku lo ve de pie junto a un niño llorando en el patio de recreo, riendo con crueldad juvenil. E Izuku sabe que Bakugo no es Hisashi, que este niño no es Inko. Pero mira las ráfagas que se disparan en las manos de Bakugo, las lágrimas en la cara del niño, y hace lo único que sabe en esta situación. Se interpone entre ellos. ¿Estás jugando al héroe, Deku? Ni siquiera tienes una peculiaridad. Tengo una peculiaridad. ¿Sí? Entonces muéstralo. Izuku no lo hace. Porque él realmente desea no tener esta peculiaridad. Izuku no quiere tener nada que ver con su peculiaridad que obviamente provino de su padre, eso es tan destructivo y doloroso, que hizo gritar a su madre, pero aún sin darse cuenta llega a conocer algunos hechos al respecto. Las peculiaridades son una parte tan importante de ti como tus extremidades, por lo que estallan explosiones accidentales de llamas de vez en cuando hasta que Izuku aprende a controlarlo bien. Sin embargo, al hacerlo, aprende más sobre su peculiaridad. Hisashi había comentado cómo la peculiaridad del fuego de Izuku era diferente a la suya, y es cierto. Hisashi había exhalado fuego solo por su boca, pero Izuku puede emitirlo desde cualquier parte de su cuerpo, aunque todavía puede exhalarlo como un dragón. Como su padre, decididamente no piensa. Se siente menos cómo hacer fuego y más cómo empujarlo fuera de su propio cuerpo. También se entera de que hay otra cara de la moneda. Cuando accidentalmente usa su peculiaridad y emite una llamarada, afortunadamente cuando está solo en el baño, porque nunca más quiere usar esto frente a su madre, nunca más quiere recordarle a su padre, nunca quiere hacerla.
Grita así de nuevo, siente un tirón de algo que lo deja casi sin aliento. Siente que acaba de dejar escapar un largo suspiro, pero aún no ha vuelto a respirar. Su mano se contrae involuntariamente y un cepillo de dientes se eleva hacia él. Lo golpea en la frente antes de caer al suelo, e Izuku solo puede mirarlo tontamente. Se necesita un momento para hacer clic, y cuando lo hace, Izuku se ríe hasta que se siente enfermo, porque no sabe qué más hacer. Recuerda ese día cuando tenía 4 años, cuando caminaba a casa con su madre desde la consulta del médico. Espero entender tu peculiaridad, le había dicho. Espero entender tu peculiaridad, y no la que te lastimó tanto. Quiero protegerte. Quiero ser un héroe. Pero parece que tiene ambas peculiaridades. El que duele y el que podría, quizás, proteger. No está seguro de qué pensar de eso. Por supuesto, las cosas no son tan fáciles como usar un lado de su peculiaridad, porque la vida no es justa y ciertamente no es amable. Izuku intenta entrenar su habilidad para atraer cosas hacia él, pero pronto queda claro que no solo puede hacer eso. Una vez que usa la mitad de su peculiaridad para atraer algo hacia él, la otra mitad de su peculiaridad lucha y quiere apagar el fuego. Intenta controlar el impulso, pero es físicamente agotador mantenerlo. Se siente como intentar inhalar y luego volver a inhalar sin exhalar. Simplemente no puedes seguir haciéndolo. En algún momento, tienes que dejar escapar ese aliento, de lo contrario te ahogarás y te asfixiarás. Tire y empuje. Dentro y fuera. Como respirar. Una vez que Izuku tira de algo hacia él, tiene que empujar un poco de fuego. No puede usar una parte de su peculiaridad sin usar la otra. Y eso casi lo aplasta, porque Izuku le prometió a su madre que la protegería y se convertiría en un héroe, pero también se prometió a sí mismo que nunca usaría el fuego que les recuerda tanto a Isashi. No sabe qué hacer. No sabe lo que puede hacer sin volverse como su padre. Izuku ingresa a la escuela secundaria y está en el baño una vez más, esta vez mirando su propio reflejo en el espejo. Agradece a los poderes superiores que existen porque no se parece mucho a Isashi. Midoriya Izuku se parece tanto a Midoriya Inko que incluso los extraños los mirarían y conocerían su relación a primera vista. Tienen los mismos rasgos suaves y redondos, los mismos ojos grandes y los mismos iris verdes. Pero Izuku mira su cabello. El cabello de Inko es lacio y el color es de un verde sólido. El cabello de Izuku es rizado, y el color es más negro que tiene un brillo verde cuando la luz lo golpea. Es bastante parecido a su madre, pero al mismo tiempo tiene innegables rastros de él. Su cabello negro y rizado, cuya imagen todavía está grabada en los recuerdos de Izuku incluso después de todos estos años. No quiere que su madre lo mire y vea a su padre. No quiere verse en el espejo y ver a su padre. Izuku levanta lentamente una mano y aparta el cabello de su frente, alisándolo en la parte superior de su cabeza. Se había dejado crecer el pelo de manera que apenas le roza la barbilla. Puede tomarlo cómodamente y torcer la mitad en un pequeño moño desordenado, imitando el peinado de su madre. Coloca unas horquillas para mantenerlo en su lugar y considera el resultado final en el espejo. La mayoría de los rizos que solían formar su cabello salvaje y esponjoso están peinados hacia atrás y prendidos en el moño. Hay algunos mechones que se caen y enmarcan su rostro, pero no son demasiado rizados. Seguramente muy lejos de la esponjosa mata de cabello que era antes, y a sentir más al peinado de Inko que al propio desorden de rizos de Isashi. Izuku asiente para sí mismo. No va a ser como su padre. Cuando Izuku entra a la cocina e Inko ve por primera vez su nuevo peinado, casi deja caer el plato de bolas de masa que tiene en sus manos. Izuku solo se encoge de hombros con una media sonrisa. Se me estaba metiendo en los ojos, dice a modo de explicación. Luego vacila, porque sabe que ella puede ver la similitud, la diferencia, y pregunta en voz baja. ¿Se ve raro? ¿No te gusta? Inko mira a su hijo por un momento más, antes de poner una sonrisa valiente. Te ves preciosa, querida. Te amaré pase lo que pase. Pasa otro año, e Izuku se enfrenta a su héroe. ¿Puedes convertirte en un héroe sin una peculiaridad? No, Olmir responde a su desesperada pregunta. No, repite una voz que suena como el recuerdo medio enterrado de su padre. No eres nada sin mí, estás equivocado, Izuku intenta decirle a la voz, secándose las lágrimas. No usaré tu peculiaridad. No me volveré como tú.
Pero este cruel fantasma solo se ríe y envuelve la forma encorvada de Izuku en una burla de un abrazo, acariciando las cicatrices marcadas en su espalda, respirando veneno en llamas en su oído, recordándole. De tal palo tal astilla, pero sí, All Might le dice más tarde. Izuku había visto a Bakugo, la única persona en el mundo que más le recuerda a su padre, además del propio Izuku, en el abrazo sofocante del villano del limo, y no pensó. Simplemente hizo lo que siempre había hecho. Dio un paso, bueno, todavía no podía interponerse exactamente entre ellos, dado que Bakugo estaba prácticamente dentro del villano, pero corrió hacia ellos, alcanzando con su peculiaridad y tirando de Bakugo a pesar de que sabía bien que la reacción lo haría empujar. Apagar las llamas que tanto odiaba. En ese momento, no le importó. No podía importarle. Bakugo fue sacado del agarre del villano, tosiendo limo de su boca. Izuku empujó al otro chico detrás de él, finalmente se interpuso entre él y el villano. La acumulación de su peculiaridad lo hizo jadear, e Izuku sabía que tendría que apagar un poco de fuego antes de que se asfixiara, por lo que apretó los dientes y empujó una llama tan pequeña como pudo fuera de su mano. Se sentía similar a la sensación de tratar de tragar en lugar de toser sangre burbujeando por su garganta, pero al menos ahora su peculiaridad se sentía más equilibrada y podía respirar de nuevo. No es que ayudara a la situación con el villano de limo frente a él, pero All Might había salvado el día. Y ahora, está aquí frente a Izuku, diciéndole lo único que Inko no pudo confirmar, e Isashi lo hizo dudar y él mismo deseaba, pero quizás nunca creyó realmente. Puede ser un héroe. Dédalo fabrica alas de plumas y cera para él y su hijo. Ata un par de alas a su hijo tembloroso, ignorando la mueca de dolor del niño cuando las correas se clavan con fuerza en su carne. Asegúrate de seguirme, muchacho, advierte Dédalo. Nunca vueles demasiado alto. Solo sígueme. Pero padre, susurra Hikaru. Quiero alcanzar el sol. El rostro de Dédalo de repente se tuerce de rabia. ¿Te atreves a desafiarme, chico? Escupe, e Hikaru piensa que ve un chorro de fuego salir de su boca como los monstruos que escupen fuego de los que solo ha escuchado historias. El niño se tambalea hacia atrás, luego le da la espalda a su padre y sale corriendo, hasta que el impulso se acumula bajo sus alas y está volando. Hikaru grita, aterrorizado al principio, pero luego se da cuenta de que en realidad está libre. Gira su rostro hacia el sol y lo alcanza, volando más alto, más cerca, hasta que piensa que tal vez, solo tal vez, pueda alcanzarlo. Pero a medida que Hikaru se acerca al sol, este faro de luz y esperanza, su calor comienza a derretir la cera y a quemar las plumas de sus alas. Y de repente no es Hikaru, sino Izuku, cuyas alas arden en su espalda y hombros, y duele tanto, y hay una voz aguda que no es su grito en el oído y en algún lugar debajo de él. Dédalo, no, Isashi. Ríe cruelmente. Nunca puede ser el sol, muchacho. Perteneces aquí abajo, conmigo. El hombre se ríe, aleteando perezosamente sus propias alas, sus ojos negros bailan con maliciosa alegría. De tal palo tal astilla. Y esas palabras arden más que cualquier dolor físico. Entonces Izuku aprieta los dientes y endereza la espalda encorvada. No, dice entre lágrimas. Voy a no ser como tú. Izuku levanta la barbilla y se enfrenta al sol una vez más, buscándolo con todas sus fuerzas, incluso cuando hace que las alas que su padre le ató se derritan, quemen y cicatricen su piel. Las lágrimas corren por su rostro, pero Izuku muestra los dientes y se esfuerza y agarra y espera y desea y tira, pero luego lo empujan hacia atrás, lo empujan hacia abajo, lo empujan, e Izuku cae, hasta el sonido de la risa de Isashi y los gritos de su madre cae, e Izuku se despierta con un grito ahogado. Se despierta para encontrar sus manos arañando desesperadamente su espalda y hombros, y tiene que forzarlos conscientemente hacia abajo. Le arde la espalda, pero sabe que en su mayor parte es solo un dolor fantasma, aparte de los rasguños que debe haberse dado mientras dormía. Y eso no es exactamente bueno, pero está bien, porque Izuku hace tiempo que aprendió a soportar el dolor físico. Es un tipo diferente de dolor que le corta el aliento. Izuku agarra a ciegas en la oscuridad hasta que su mano se cierra sobre su teléfono. Empuja hacia atrás los largos mechones de cabello que caen en sus ojos con una mano, mientras con la otra frenéticamente pasa a través de sus lentes de contacto.
La lista no es larga, de hecho, es ridículamente corta, pero le toma un tiempo agonizante para encontrar lo que está buscando porque Izuku está temblando tanto que sus dedos ensangrentados siguen deslizándose sobre la pantalla. Esto es tonto, lo sabe. Esta necesidad de confirmar que conocer a Olmig no fue solo un sueño febril es tonta, irracional y francamente patética. Y sabe que ni siquiera encontrará el nombre de Olmig en su lista de contactos porque se aseguró de que no estuviera allí. ¿Qué pasa si pierde su teléfono o alguien lo piratea? No es imposible con su mala suerte, y nunca pondrá en peligro el secreto de Olmig de esa manera, así que, en el mejor de los casos, todo lo que encontrará es el seudónimo con el que guardó el número del héroe, pero, allí. Ahí está. Todo el cuerpo de Izuku se detiene mientras su pulgar se cierne sobre la pantalla, detallando la información de contacto de Olmig. Tiene la serie de números que Izuku memorizó religiosamente de memoria en el momento en que los recibió. Tiene el seudónimo bajo el que los guardó en secreto. Un sonido que es algo entre un sollozo ahogado y una risa miserable sale de la boca de Izuku. Lo amortigua contra el dorso de la mano, no queriendo despertar a su madre. Agarra su teléfono con fuerza contra su pecho con ambas manos y su cabello se derrama alrededor de su rostro en rizos desordenados mientras se encorva protectoramente sobre él. Ni siquiera le importa que esté siendo patético. Porque tiene el número de Olmig en su teléfono, lo que significa que realmente conoció a su héroe, y realmente le pidió a Izuku que fuera su sucesor, y le dijo que podía ser un héroe. Izuku se arrodilla en su cama con su teléfono apretado contra su pecho y un fuego fantasma quemando su espalda y sollozos silenciosos y risas ahogadas en su garganta. Va a ser el sucesor de Olmig. Va a ser un faro de esperanza. Va a ser un héroe. No va a ser como su padre. Incluso si tiene que quemarse. Izuku no ha tenido mucho o cualquier cifras positivas de más edad a mirar hacia arriba para que en realidad podría cumplir en la vida real y no solo ventilador tallo sobre internet. Pero ahora que la misma persona que ha sido el sujeto más antiguo de dicho acecho de fanáticos vive, respira y vomita sangre frente a él, Izuku no sabe cómo actuar. La parte de entrenamiento es fácil, porque si bien Izuku nunca ha tenido suficiente orientación para poder entrenar su cuerpo, Inko no podía ayudar sin importar cuánto quisiera, aquellos que podían ayudar no querían, Izuku no lo estaba. Lo suficientemente tonto como para tratar de entrenar solo sin supervisión profesional, y nunca se atrevería a pedirle a su madre que lo inscribiera en un gimnasio o dojo y poner aún más presión sobre ella. Olmig ha hecho todo el trabajo pesado por él. El hombre ya ha elaborado un plan de entrenamiento completo e incluso ahora está haciendo los ajustes necesarios a medida que conoce mejor el cuerpo de Izuku. Todo lo que Izuku tiene que hacer es superar su cansancio y dolor lo suficiente como para seguir el plan que se hizo para él. ¿Y dolor? Eso es algo con lo que Izuku está más que familiarizado. Así que no, a pesar de las preocupaciones iniciales de Olmig, Izuku está bien con el entrenamiento en sí, por agotador y duro que sea. Lo que lo inquieta son sus interacciones con su mentor, supone. Y Dios, casi tuvo un ataque al corazón en ese mismo momento cuando se dio cuenta de que ahora estaba calificado para llamar a Olmig su mentor. La cuestión es que la primera vez que Olmig lo llamó mi chico, Izuku casi se estremeció. Muchacho, tuvo que recordarse Izuku a sí mismo. No es duro e impersonal, no es un chico ladrado. Eso es más una orden que una llamada, pero mi chico, cálido y alentador e incluso, se atreve a decirlo, afectuoso. Pero aún así, el cariño pilla a Izuku con la guardia baja de vez en cuando, y tiene que tomarse un momento para parpadear salvajemente antes de poder responder con una sonrisa apropiada. Y eso frustra a Izuku. Isashi no tiene derecho a manchar la única cosa pura buena en su vida, y el hombre lo hace sin siquiera intentarlo. Sin siquiera haber estado presente durante los últimos 9 años. Es simplemente, tan injusto. Pero, de nuevo, Izuku ya sabe que la vida no es justa, y ciertamente no es amable. Todo lo bueno que Izuku ha esperado alguna vez le ha sido quitado o se ha roto en sus manos. No puede permitir que eso le pase a Olmig. Entonces Izuku hará lo que sea necesario para proteger a su héroe. Incluso si tiene que quemarse. Olmig. Toshinori vuelve la cabeza hacia el joven Midoriya. Se están tomando un breve descanso en este momento, y él debe decir que está impresionado.
El mismo Toshinori sabe más que nadie que el plan de entrenamiento que estableció es agotador, si no francamente severo. Pero este chico brillante nunca se ha quejado ni se ha alejado ni una sola vez. No puede evitar sonreír al niño. Lleva tercamente una camisa de manga larga y pantalones nuevamente incluso bajo el sol de verano, aunque hoy su cabello no está en su medio moño habitual. En cambio, Midoriya ha recogido todo su cabello oscuro en una coleta baja. Los mechones sueltos se han caído de la corbata, se enroscan alrededor de su rostro sonrojado, y los extremos de su tupida cola de caballo asoman sobre sus hombros. Es adorable, confirma Toshinori solemnemente con un asentimiento decisivo. Si el medio moño habitual se parecía al pequeño mechón esponjoso de la cola de un conejo, entonces esta cola de caballo le recuerda algo más tupido. ¿La cola de una especie de perro? Sí, pero ¿qué? Toshinori mira al chico, concentrándose tanto que no se da cuenta de la expresión de desconcierto en su tema de estudio. ¿Todos mi? Un pomeranía. Toshinori estalla triunfalmente, y el joven Midoriya salta levemente con una mirada desconcertada. ¿Qué? Toshinori parpadea, luego sonríe y se frota la nuca tímidamente. Ah, mis disculpas. Me temo que me perdí en mis pensamientos. ¿Qué es lo que querías decir, muchacho? Y está ese pequeño espasmo. Toshinori ha notado que Midoriya tendía a hacer eso de vez en cuando, generalmente con la frase mi chico. No está muy seguro de por qué. Quizás este cariño pone su corazón de fanboy a toda marcha. Pero Midoriya le sonríe tímidamente antes de que Toshinori pueda preguntar, y su corazón se derrite un poco ante la expresión del chico. Como dijo, adorable. Yo, quería hacerte una pregunta, si no es demasiado molesto. Toshinori le sonríe el chico. Tu vacilación es entrañable, el chico deja escapar un pequeño un rubor avergonzado pero complacido se extiende por su rostro, pero tenemos que trabajar en tu confianza en ti mismo. Por supuesto que puedes hacerme una pregunta. Midoriya sonríe con vacilante agradecimiento, luego mira sus propias manos con el ceño ligeramente fruncido. Yo no es que no confíe en tu juicio, comienza con cuidado. Pero ¿estás seguro de que es mejor pasarme One for All tan pronto como mi cuerpo esté listo? Toshinori escupe sangre. Bueno, fuera lo que hubiera estado esperando, ciertamente no era eso. ¿Por qué dices eso? Pensé que estarías ansioso por heredarlo. Y Toshinori está realmente confundido porque el joven Midoriya no ha sido más que ansioso y dispuesto en su entrenamiento. Es solo, el chico toma aire. Si obtengo One for All tan pronto como mi cuerpo sea físicamente capaz de albergarlo, no podré usarlo. Incluso si heredo tu peculiaridad, no heredaré automáticamente tu posición como héroe número 1 y símbolo de paz también. Seré poco más que una vasija glorificada. Midoriya levanta la cabeza ahora y mira directamente a Toshinori. Pero la gente necesita el símbolo de la paz. La gente necesita el faro de la esperanza. La gente te necesita a ti, no a mí. Así que, por favor, conserve One for All durante el tiempo que lo necesite, y transmítamelo solo cuando no pueda contenerlo más. Puedo esperar. Puedo ser un seguro y protegerte a ti y a tu legado. Pero empoderarme significa debilitarte, y no puedo hacer eso. Y el chico dice que se encuentra con los ojos abiertos y hundidos de Toshinori, su mirada inquebrantable, su voz firme. Habla en serio, se da cuenta Toshinori. Peor aún, es sincero. Sinceramente, está renunciando a su mejor oportunidad de cumplir su sueño por el bien de los demás, se está despreciando casualmente e instando a Toshinori a priorizar el nombre de All Might sobre sus propios sueños. Una parte de Toshinori está conmovida por las palabras del chico porque han pasado años desde que alguien dijo que lo protegerían, pero otra parte de él se retuerce de horror ante la indiferencia casual que el chico se señala a sí mismo. El altruismo y la valentía es la razón por la que Toshinori eligió a Midoriya, pero hay un punto en el que incluso las mejores cualidades se convierten en un vicio. Toshinori coloca sus manos a cada lado de los hombros de Midoriya. Se inclina para mirar al chico a los ojos y le pide que sienta la verdad en sus palabras. Midoriya, mi chico. No eres un plan de respaldo. Se congela, los ojos muy abiertos. A Toshinori le duele el corazón porque eso es solo una prueba de que había llegado a casa, pero continúa, sin dejar de mantener el contacto visual. Es cierto que es posible que no pueda manejar completamente One for All tan pronto como lo reciba.
Pero ese es el punto. El punto es formar a usted para que pueda, por lo que se convierte listo para tomar mi lugar. No eres un plan de respaldo, sino el plan. No eres un repuesto, ni una segunda opción, ni un seguro, o simplemente un barco. Tú eres el indicado. Y serás el héroe número 1. Toshinori hace una pausa, mirando hacia los ojos abiertos de Midoriya. Es decir, solo si usted mismo hace lo mejor que puede, por supuesto. ¿Quieres? Los ojos de Midoriya son sospechosamente brillantes, pero traga y susurra sí. Niega con la cabeza, parpadeando un par de veces, y se encuentra con la mirada de Toshinori de nuevo con una mirada menos perdida y más determinada. Sí, dice con firmeza. Toshinori sonríe. Bien. Y deja de venderte corto, muchacho. La humildad y la baja autoestima no son lo mismo. Recuerda, ya me has salvado. Todo lo que hice fue tratar de proteger a Bakugo, y al final, ni siquiera pude hacer eso, protesta Midoriya, con una mirada completamente desconcertada en su rostro. Toshinori se ríe. El día que nos conocimos, tus hechos fueron lo que me impulsó a actuar. Evitaste que me convirtiera en una excusa lamentable, eso es todo charlatanería. Me recordó lo que es ser un verdadero héroe. Me salvaste. Toshinori golpea suavemente el pecho del chico, justo sobre su corazón. Proteger a alguien de daños corporales no es todo lo que hay para ser un héroe. Tienes que mirar aquí también para salvarlos de verdad. Y tú, muchacho, ya me has salvado. Así que nunca te permitas creer que no eres un héroe. Es uno de sus mejores discursos, si Toshinori lo dijera él mismo. Y créanlo, ha dado muchos discursos. Pero por alguna razón, el joven Midoriya parece estar listo para llorar. Estoy en casa, mamá. Bienvenido de nuevo, cariño. La respuesta de Inko viene de la cocina, su voz suave por costumbre incluso después de todos estos años. Izuku se dirige silenciosamente hacia ella. Se detiene en la entrada de la cocina y observa sin decir palabra cómo trabaja su madre. Ella tiene su cabello verde oscuro recogido en su habitual medio peinado. Su formulario se ha ido llenando lentamente desde que Isashi se fue y en realidad ha podido comer cuando y lo que quiere, y tiene un delantal rosa encima de ella en este momento. Se ve tan tranquila y feliz, y es porque Isashi ya no está aquí. No tiene nada que ver con lo que hizo Izuku. Izuku recuerda su 3, 4. El yo de un año sonriéndole después de la primera vez que recibió una paliza por ella. Te protegí, había dicho, sonriendo con júbilo y orgullo. Pero Inko respondió con un sollozo. Lo siento, había llorado. Lo siento mucho, mucho, Izuku. Entonces ya sabía que algo andaba mal. Izuku no puede arrepentirse de haber protegido a su madre, pero All Might acaba de recordar que protegerla nunca ha sido suficiente. Izuku nunca ha sido suficiente. Le arde la espalda. Inko se da vuelta, sonriendo suavemente al ver a su hijo sin palabras mirándola con ojos ilegibles. Sí, querida. Izuku inhala profundamente. ¿Te lastimé? ¿Terminé lastimándote aún más de lo que ya estabas? ¿Qué debería haber hecho? ¿Cómo pude haberte salvado? ¿Por qué dijiste que lo lamentabas? ¿Por qué lloraste? ¿Por qué? No es nada. Los meses pasan volando, y antes de que se dé cuenta, Izuku ha dejado la playa recién limpiada, heredó One for All, come esto, y ahora está en la parte práctica del examen de ingreso a la UA. Tiene que acabar con tantos robots como pueda dentro del tiempo asignado, lo cual es una hazaña que no se puede hacer sin utilizar una peculiaridad. Pero Izuku nunca ha sido sencillo, independientemente de lo que dijo Bakugo o lo que él mismo deseara. Y ahora mismo, lo que Izuku quiere no tiene nada que ver con lo que necesita hacer. A pesar de que recibió One for All esta mañana, Izuku sabe que aún no puede usarlo sin que sus extremidades se muevan, para tomar prestada la expresión de All Might, Kaboom. Pero lo sabe desde que empezó a entrenar. Está planeado en consecuencia. El análisis de peculiaridades ha sido la especialidad de Izuku por necesidad. Primero comenzó a estudiar las peculiaridades frenéticamente en un intento de encontrar una manera de sofocar su fuego, luego en la desesperación cuando descubrió que su peculiaridad era un arma de doble filo, y finalmente con resignación para encontrar una manera de ser un héroe sin usar su peculiaridad. De lo que Izuku ha analizado sobre One for All, acumula y transmite el poder de cada portador. Pero, en esencia, es una peculiaridad de mejora.
Con un poder como ese, mejorar tu cuerpo físico parece la opción obvia. Pero Izuku todavía no puede hacer eso. Entonces, ¿qué pasa si mejora su peculiaridad? Como si fuera una señal, un robot viene chillando a la vuelta de la esquina hacia Izuku. Es solo un bot de un punto, pero aún se eleva sobre él, fácilmente más grande y más pesado que cualquier cosa que Izuku haya podido jalar antes. Pero planta los pies, extiende una mano y tira. El robot llega volando a una velocidad sorprendente. Habría aplastado a Izuku si no hubiera maniobrado a propósito y puesto un poste de luz de aspecto resistente entre ellos de antemano. La fuerza del robot chocando contra él hace que la parte superior del poste de luz se rompa y el borde dentado empala el trozo de metal. Sin embargo, Izuku ni siquiera tiene el lujo de ver su obra, porque su fuego ya está acumulando presión, clamando por salir, aullando y arañando como una bestia salvaje. «Déjalo salir», le susurra una voz venenosa al oído. Usted sabe lo fuerte que es el fuego. Un toque fantasmal roza sus omóplatos, sus cicatrices. Izuku aprieta los dientes. No, lo dice él. No lo usaré porque sé exactamente lo fuerte y destructivo que es. Nunca seré como tú. La acumulación es ahora un dolor físico. Así como Anforol ha mejorado el tirón, la parte de empuje de su peculiaridad parece haberse fortalecido también. Izuku lo reprime, forzándolo tan pequeño como puede. Sin embargo, todavía tiene que dejarlo salir, y se siente como contener la respiración, como si se estuviera asfixiando lentamente, pero no puede soltar una llamarada aleatoria de fuego cuando otros estudiantes se mueven erráticamente a su alrededor y alguien puede salir lastimado. Izuku lo odia, pero se le ocurre la solución perfecta. Se tapa la boca con una mano y suelta la más mínima llama que puede manejar. El fuego sale de su boca como tosiendo sangre, pero es bloqueado por su palma antes de que pueda liberarse al mundo. Le arde la garganta, pero sabe que es menos dolor físico real y más psicológico al pensar que está respirando fuego de la misma manera que solía hacerlo Isashi. Unas cuantas toses más ardientes sacuden el cuerpo de Izuku, pero terminan muy pronto y él es capaz de apartar la mano y enderezar la espalda. Su palma está humeante y roja, pero es una quemadura de segundo grado como mucho. Puede ignorar el dolor. No es que no haya tenido algo peor, después de todo. Izuku mira desde su palma roja al robot empalado. Está bien, susurra temblorosamente, puedo hacer esto. Es posible que Izuku odie su fuego y odie respirar fuego aún más, pero si le da una forma de usar su fuerza sin dañar a los demás, lo tomará. La peculiaridad de su padre lastima a la gente. La peculiaridad de su madre podría proteger a las personas. Tal como lo prometió cuando tenía 4 años, Izuku puede hacer esto solo con el poder de su madre. Puede convertirse en un héroe solo con el poder de su madre. El fuego puede ser un efecto secundario desafortunado, pero no lo usará activamente. No dejará que lo controle. No dejará que lastime a nadie, excepto a él. Está bien, repite, deslizando el dorso de la mano sobre su boca. Izuku cuadra los hombros y sale corriendo. Izuku rápidamente forma un patrón. Encuentra un robot, tira de él para que se estrelle contra el costado de un edificio o incluso contra otro robot si tiene suerte, escupir llamas en su mano como Xiaolming, tose sangre y luego despegar de nuevo. La cantidad de fuego Izuku es dejar que empuje hacia afuera de él es minúsculo en comparación con la cantidad que está tirando, y la cepa se da a conocer. Se siente como tomar una respiración larga y dejar escapar solo un suspiro corto y rápido. Lo deja sin aliento y jadeando, pero funciona. Gracias al impulso de poder que Anforol le otorga, puede manejarlo. Incluso tiene algo de ventaja porque siempre que Izuku pueda detectar un robot, puede tirar de él y destruirlo antes de que alguien más lo alcance. Las cosas parecen ir bien. Que es, por supuesto, el momento preciso en que todo sale mal. Una conmoción estalla en algún lugar detrás de Izuku, y se da vuelta para encontrar un rascacielos sobre ruedas. Izuku se queda boquiabierto por un momento. ¿Ese es el puntero 0? ¿Hablas en serio? Y está a punto de huir cuando ve a una chica arrugada en el suelo, justo en el camino del puntero 0. Izuku no conoce a esta chica. Nunca la ha visto, ni ha hablado con ella, ni siquiera se ha fijado en ella antes. Pero en el momento en que ve las lágrimas en sus ojos, solo puede hacer una cosa. Se interpone entre ellos. La mente de Izuku está a toda marcha.
Atraer a la chica hacia él quizás les dé unos segundos, pero al final no servirá de nada, ya que el puntero 0 seguirá detrás de ellos. Si Izuku quiere proteger, no, salvar a esta chica, tiene que detener al robot. Izuku lanza sus brazos hacia la cabeza del robot que se eleva sobre él y tira, con la esperanza de incrustar su cabeza en el suelo. Pero ya sea su tirón no es lo suficientemente fuerte, incluso con uno para todos o que simplemente no tienen un buen control suficiente sobre ella, sin embargo, porque en lugar de la cabeza del robot se tira hacia él se tira hacia él. Tiene el tiempo suficiente para pensar oh mierda mientras se lanza por el aire antes de enfrentarse a una cara gigante con el puntero 0. Una vez más, la mente de Izuku está a toda marcha. Ya puede sentir la llama acumulándose dentro de él, pero ¿qué puede hacer un pequeño fuego en un enorme trozo de metal? Ni su tirón ni su empujón serán de utilidad aquí. Eso deja solo una opción. ¿Y si sus extremidades hacen kaboom? Bueno, el propio All Might dijo que un héroe tiene que superar su propio dolor por el bien de los demás. E Izuku está más que familiarizado con el dolor. Izuku echa hacia atrás un puño antes de que la gravedad se apodere de él. One for All envuelve su brazo derecho como un rayo verde, chisporroteando con fuerza bruta. Aprieta tus nalgas y grita desde el fondo de tu corazón. La voz de All Might resuena en sus oídos y, a pesar de la situación, Izuku muestra los dientes en una sonrisa. Aplastar. La cara del robot se pliega sobre sí misma y se arruga como basura prensada. Izuku siente un grito de júbilo antes de que la gravedad finalmente se apodere de él y comience a caer tras el robot derribado. Oh, mierda, piensa de nuevo, la mente una vez más a toda marcha. Rápido, piensa. Se rompió el brazo derecho por ese golpe y ahora está cayendo inútilmente a su lado, pero todavía le quedan otro brazo y dos piernas. Podría intentar frenar su caída con otro golpe. Pero si llega un momento demasiado pronto o tarde, está acabado. Entonces ¿qué más? Oh, mierda. Él tiene una solución, y su peculiaridad no va a estar feliz por eso. Izuku ni siquiera ha apagado el fuego que le costó su tirón inicial, por lo que volver a tirar hará que la reacción sea una perra, pero es el mejor plan que tiene en este momento. Desde su movimiento inicial, Izuku ahora sabe que tratar de tirar de algo más grande que su capacidad lo hace disparar hacia él, dándole una movilidad que antes no tenía. Tirando de nuevo sin empujar va a volver a morderle el culo, pero puede hacerlo. Probablemente. Izuku extiende su mano izquierda hacia el robot de punto 0 que cae y tira. Su caída libre se rompe cuando su cuerpo es azotado hacia la cabeza del puntero 0. Lo golpea con los pies primero, patinando un poco hasta que recupera el equilibrio sobre el robot que cae, y se agarra con un brazo mientras se estrella contra el suelo. Izuku la monta como una tabla de surf, dejando que el enorme trozo de metal absorba la mayor parte del impacto. Aprieta los dientes cuando las ondas de choque hacen que su brazo destrozado se agite salvajemente en el viento como un trozo de tela, pero por lo demás, está ileso. El polvo finalmente se asienta e Izuku se pone de pie sobre la cabeza del puntero 0 caído. Ve a la chica que había intentado proteger flotando encima de una pieza de metal cercana. Ella tiene una mano extendida en su dirección como si estuviera tratando de alcanzarlo. Sus ojos se encuentran. ¿Estás bien? Preguntan al mismo tiempo. Parpadean y luego comienzan a reír juntos. Y continuando su sincronización, ambos comienzan a vomitar en el mismo momento exacto también. La niña cae del aire y vomita al suelo. Izuku dobla como arcadas y las llamas vienen derramando de su boca. No sabe por qué, pero en realidad se siente físicamente enfermo. Las llamas queman su garganta y su palma, más duras y mucho más intensas por haber estado retenidas durante tanto tiempo. Izuku cae de rodillas y se tapa la boca con la mano buena en un intento desesperado por mantener las llamas volátiles para sí mismo para que no lastimen a nadie. Sube, violentas ráfagas de fuego que azotan su cuerpo mientras lo empuja con fuerza y venganza. Él tenía razón. La reacción es una puta. Cuando el efecto secundario finalmente sigue su curso y se somete, Izuku se queda temblando y temblando. Entonces, cuando Present Mic anuncia el final de la prueba, es casi un alivio.